continuación se muestra el prototipo del control VF, el mismo que fue implementado en el Laboratorio de Electrónica de Potencia de nuestra universidad. En primer lugar observamos la alimentación, la misma que es de 127 voltios. Esta a su vez alimenta un transformador de potencia que eleva la tensión a 220 voltios. Para obtener el bus DC para el circuito inversor realizamos una rectificación monofásica de onda completa, la cual consta también de un filtro LC, el mismo que me elimina el rizado en el voltaje obtenido en la rectificación y los armónicos que se producen en el switcheo de los IGBTs del circuito inversor. Para el circuito inversor se hace el uso de un módulo de IGBTs de laboratorio. Para el circuito de control se usa un PIC 18F4550, un teclado matricial 4x4 para el seteo de datos, y para la visualización de los mismos se hace el uso de una LCD 2x16. Para la realimentación del sistema de control se usa un taco generador, el mismo que nos da 2 voltios por cada 1000 revoluciones por minuto. El taco generador está acoplado mecánicamente a nuestro motor. Como podemos observar, la tensión que se está obteniendo es pura debido al filtrado que se ocupa. También se implementa una comunicación USB entre el PIC 18F4550 y la View para visualizar las señales de voltaje y velocidad. Los programas y las simulaciones serán expuestas más adelante. De alerta de velocidad baja con explicación del programa desarrollado únicamente para que puedan ver los datos y fase 9. Esta secuencia o este comando define nos ayuda a definir o a asignar nuestro puerto B a una respectiva variable, o cada bit del puerto B, del B0 a, estamos asignándole a B1 a B y así sucesivamente. Esto para la lectura del teclado. La secuencia o las líneas de programación S-bit nos ayuda a asignar de igual manera los bits del puerto D a variables o a bits para manejar la LCD textual de 2x16. Estamos ahora en la declaración de las variables que se van a utilizar en todo el programa. Resulta algo no muy conveniente explicar cada una de ellas qué hará, sino que ya en el desarrollo del programa se podrá observar qué mismo hace cada variable o qué valor toma a lo largo del mismo. Entonces, procedemos. Se tiene la declaración de las tres subrutinas que se van a utilizar: configurar, interrupción y subteclado. En donde configurar básicamente nos ayuda a definir o a configurar, como el nombre nos indica, nuestro microcontrolador para que pueda ser utilizado. El LCD init ayuda a inicializar la librería para el manejo del LCD. El ADC init, la librería para el manejo del conversor analógico digital del microcontrolador, igual el ADCOM y el CMCOM. El comando tris es para seleccionar o para informar al programa cómo van a estar configurados nuestros puertos, como salida o como entrada. Recordemos que 1 es entrada y 0 es salida. El INCOM es un registro del PIC 18, en donde el bit 7 se configura como 1 para habilitar las interrupciones globales del micro, y el bit 4 habilita la interrupción por cambio de estado del puerto B, y el bit 1 del INCOM 2 es las resistencias de pull-up para el manejo del teclado. La subrutina de interrupción es para cuando se produzca el cambio de estado en el puerto B, en donde si se produjo o si está activado, habilitada las interrupciones globales, y si la interrupción por cambio de estado se dio, es decir, la flag o la bandera se produjo, entonces se desactivan todas las interrupciones globales. Llamamos a la subrutina teclado. Una vez que se haya cumplido esa subrutina, regresamos a la rutina de interrupción, apagamos la bandera o deshabilitamos la bandera
y habilitamos nuevamente las interrupciones globales. Esta interrupción de teclado vamos a explicar a continuación. Básicamente, se da un retardo, al principio 25 milisegundos es casi nada. Cargamos al puerto B con 1, todo con 1, y en donde asignamos a A, es decir, A es una fila. Recordemos, A, B y C es una fila. Recordemos el define, asignamos a cada bit del puerto una letra y una variable. A estamos asignando a la primera fila del teclado, es decir, si A es igual a 0 y si se presiona 1, 2 o 3 o cualquiera de los bits que se le asignó al puerto B, estamos entendiendo que se presionó una tecla. En este caso, si A es igual a 0 y si 1 es igual a 0, es decir, la columna 1 y la fila 1 se hizo 0, la tecla presionada fue el 1. Entonces nuestra variable numérica val se va a almacenar con el número 1. Y tecla, que es nuestra variable tipo char, se almacenará con 49. Recordando que 49 es el código ASCII del 1. De igual manera se tiene con A igual a 1. O igual si A, que es la primera fila, es decir 1. Y si se presiona la columna 2, entonces tendría 1, 2. La posición 1, 2 sería el número 2. Entonces nuestra variable numérica sería el 2 y tecla, es decir, el código ASCII sería 50. Y así se procede con todas las demás variables. 1, 2, 3. La cuarta columna, como no hay un número sino la tecla A, no se almacena ninguna variable numérica, sino solo una variable tipo char, o para nuestro caso el código ASCII de la letra A, que es el 65. Una vez terminado con la primera fila, se continúa con la B, que sería nuestra segunda fila, en donde se tendría el número 4, 5, 6 y la tecla B. La tercera fila se tendría 7, 8, 9 y la tecla C. La cuarta fila se tendría, recordemos que el único valor numérico en la cuarta fila es el 0, por lo tanto solo se tiene el asterisco, el numeral, la tecla D y el 0. Por lo tanto solo se almacena nuestra variable 0, nuestra variable numérica el 0. Este while y este delay es para evitar el rebote, es decir, para evitar las oscilaciones que se producen al presionar una tecla. Aquí nos aparece una actualización de micro C, no es necesario. Podemos observar todas las librerías que estamos ocupando: el ADC, el Conversion, el CMAT, el CString y el LCD. Estas son para el conversor analógico digital, las conversiones para la LCD, la MAT, que es para las sinusoidales que ya vamos a ver, igual la string, y la LCD para el manejo de la LCD. Entonces empezamos con para la parte principal. Ya vamos a configurar, que es nuestra subrutina que ayuda a configurar el microcontrolador. Los comandos de la LCD Library, que nos ayuda a limpiar la pantalla, apagar el cursor, y simplemente mostramos los mensajes de bienvenida al usuario, en donde en primera parte se tiene que setear el valor de referencia de velocidad del motor. Entonces ingresa un bucle while 1, es decir, un bucle infinito, en donde se pregunta si una tecla fue presionada, es decir, si tecla es mayor a 0. Y también recordemos esta condición: si tecla es diferente de 65, es decir, si es diferente de A, de B, de C, de D, de asterisco y de numeral, es decir, si solo se presiona una tecla de un valor numérico. Este valor se muestra en la LCD y a su vez se guarda en un vector de datos numérico para después poder ser utilizado. Listo. Esto es para almacenar los datos de la referencia. Ahora, listo. Entonces, la siguiente parte, preguntamos si ahora si se ha presionado la tecla A, es decir 65, recuerden que es el código ASCII de A. Si se presiona esta tecla, iniciamos ya con el control, es decir, ya para la velocidad del mismo. Damos un pequeño retardo, reiniciamos las variables, tecla posición IJ, que es la posición para la LCD,
y convertimos nuestra referencia que se ingresó del vector a ya un valor numérico mediante esta línea de programación. A su vez, ya hacemos una conversión a texto para que pueda ser visualizada en la LCD. Nuevamente se ingresa a un bucle infinito donde se pregunta cuál es el sentido de giro deseado para el motor. Es decir, si se presiona 67 o 68, es decir, C o D, cualquiera de las dos teclas para seleccionar el sentido de giro, las variables angFA y angFB se almacenan con 2 pitercios o 4 pitercios. Lo único que se hace es cambiar el desfase entre las dos señales, lo que básicamente es el cambio de sentido de giro de un motor, cambiar dos de las tres fases del mismo. Una vez que se haya seleccionado el sentido de giro, se va a una línea de programación de seguridad, en donde si la velocidad de referencia es menor a 300 RPM, el control no inicia. ¿Por qué? Porque es una velocidad muy baja para que el motor pueda empezar a arrancar. Entonces, si usted ingresa una velocidad mayor a esta, no hay problema, el programa continúa. Omega es la variable de frecuencia para el control. Limpiamos la LCD y este BM es el valor clave calculado para el control BF. BM es el valor pico de la sinusoidal que vamos a trabajar. Es decir, este valor se calculó con relación a la frecuencia y tensión, que debe ser constante, es decir, el incremento por cada hertz que se incrementa en la frecuencia, se incrementa 0.0122 en la amplitud de la sinusoidal, y así se mantiene constante esta relación. Recordemos que esta relación, este BM es en la señal moduladora del microcontrolador, no de la señal de potencia. Es un error común que se suele cometer. Entonces, T es la variable de tiempo necesaria para las variables seno, y referencia 1, referencia 2 y referencia 3 son las tres sinusoidales iniciadas en 0. Listo, ingresamos al bucle infinito en donde ya se da el control. Leemos nuestra retroalimentación producida por el taco generador por el canal analógico 2 y se hace una conversión de por cada 2500 RPM se tiene 5 voltios. Entonces hacemos nuestra regla de 3 para convertir a velocidad en RPM y después puede ser comparada con nuestro seteo de la velocidad de referencia. Igual se convierte a texto y se visualiza en la LCD. T igual a T más 1, estamos incrementando nuestra base de tiempo en pequeños pasos para que después pueda ser reevaluada en nuestras señales. Portadora, estamos creando una recta en el tiempo, 20.000 T menos 1, es decir, estamos creando una recta, una diente de sierra continua, con una frecuencia muy alta de 10.000 Hz o de 10 kHz. Este cálculo igual se demuestra en el paper para que nuestro filtro LC en el rectificador pueda eliminar los armónicos producidos por la conmutación. Es una frecuencia alta. Si la portadora alcanza un valor de 1, simplemente se manda a reiniciar la portadora, mandándola nuevamente a 0, y así se inicia nuevamente nuestro diente de sierra para que pueda seguir continuo en el tiempo. Ahora se compara la velocidad de referencia con la de retroalimentación más 3. ¿Por qué este más 3? Porque nunca se va a tener una velocidad exacta, es decir, el motor siempre va a tener fluctuaciones por el mismo hecho de la parte constructiva. Entonces no se va a tener un valor exacto, es decir, se va a tener un pequeño error en estado estable de la velocidad. Entonces, si la velocidad es mayor a la de retroalimentación, quiere decir que el motor está girando muy despacio. Por lo tanto, tenemos que aumentar la tensión y la frecuencia de una manera lineal en los bornes del mismo. Por lo tanto, incrementamos el voltaje y la frecuencia de las tres sinusoidales. En cambio, si la velocidad de retroalimentación está muy por debajo de nuestra referencia, si la de retroalimentación está muy por encima de nuestra referencia, está girando muy rápido, tenemos que decrementar la frecuencia y la tensión en nuestra señal moduladora para que pueda ser corregido este defecto.
una vez seteados estos valores de voltaje y de frecuencia, ingresan ya a las sinusoidales respectivas, cada una de ellas desfasada a 120 grados con ángulo FB y ángulo FA, que son los ángulos para el sentido de giro del motor. Ahora, si el voltaje de referencia es mayor a la portadora, esto en valores absolutos, recordemos que si tenemos valores negativos puede haber confusiones en micro C, por lo tanto se trabaja con valores absolutos. Si el de referencia o nuestra sinusoidal es mayor a la portadora, es decir, a la diente de sierra, se va a activar el IGBT de arriba y se va a desactivar el IGBT de abajo, es decir, vamos a dar un gate, un 1-0, que básicamente sería en vectores. Vamos a poner una tensión positiva en el borde. Pero si se produce lo contrario, es decir, si la portadora es mucho mayor a la de referencia, vamos a poner un 0 en el punto de medición. Esto con la sinusoidal 1. De igual manera con la sinusoidal 2, si la de referencia es mayor a la portadora, se va a activar el IGBT de arriba, es decir, vamos a dar VCC en ese punto, pero si es menor vamos a dar 0 voltios. Para así ir provocando un valor medio aproximado, un valor RMS aproximado a nuestra sinusoidal moduladora. Y así se produce con la última fase de igual manera. Ahora, para salir del control, si se presiona la tecla B, es decir, el 66 en código ASCII, mandamos a mostrar un mensaje en la LCD que nos avisa que se detuvo o que se detuvo el control. La máquina sigue girando por inercia, pero el control se detuvo y salimos del control con break. Un pequeño retardo para que el motor tenga tiempo a detenerse. El microcontrolador se detiene mientras el motor se está deteniendo. Y finalmente recordamos lo que se dijo, que si la velocidad de ingresada es menor a 300 rpm, simplemente el control no arranca, mostramos una señal de alerta de velocidad baja y el control reinicia automáticamente para que usted pueda ingresar los datos de nuevo para velocidades mayores a 300 rpm. Ahora vamos a explicar la comunicación USB entre un PIC y el programa del avión. Para esto tenemos dos potenciómetros que nos darán las señales analógicas para mostrar en el programa del avión. Vamos a iniciar los dos videos al mismo tiempo para ver cómo varían las señales. Como podemos ver, al variar el primer potenciómetro varía la señal de voltaje. Tenemos una pequeña diferencia entre tiempos porque no se corrieron los tiempos iguales los videos. También ya con la variación del segundo potenciómetro tenemos la variación de lo que sería la ventana de velocidad y el primero la ventana del voltaje. Posteriormente estaremos indicando el código en micro C y también el código en la programación en la plataforma del avión para que se entienda de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el código en micro C para la comunicación USB y un micro. Estamos utilizando dos librerías. La primera es en donde se almacenan los datos leídos por USB y la segunda es el buffer en donde se almacenan los datos que se enviarán por USB. Ya tenemos una subrutina, esta refrescará la conexión USB. Ya, ahora sí vamos en lo que es la programación. Esto nos configura el puerto A0 y A1 como analógicos. Y esto nos deshabilita los comparadores. El TRIS-A nos configura los puertos A0 y A1 como ingresos, mientras que el TRIS-B nos configura el puerto como salidas, el puerto B. El ADC, esto nos habilita la librería ADC, lo que sería para la conversión analógica digital. Esto nos habilita la conexión USB y guarda los datos de envío y recepción respectivamente.
Ya, el port B, esto no hace más que iniciar los pines del puerto B apagados, y aquí le estamos dando un delay de 200 para que las configuraciones se ejecuten en su totalidad. Bueno, aquí vamos a un comando que es el while, que, que nos dará la recepción de datos del USB y no sale del bucle mientras que no reciba todos los datos con éxito, es decir las 64 posiciones del read buffer, que sería la lectura del buffer. Ya, ahora vamos a la siguiente línea. Este es el valor recibido en la posición 0 del read buffer. Esto almacena el valor de la lectura del analógico de la posición 0 del read buffer, que sería la escritura del buffer. Y aquí tenemos también la que almacena almacena el valor de la lectura del analógico en la posición 0. Ya, y acá abajo tenemos otro while que se encarga de la transmisión de datos USB. Tampoco sale del bucle mientras que la transmisión no se haya completado con éxito. Ya, ahora vamos a mostrar lo que sería la programación en la view. Aquí tenemos la plataforma, aquí está la programación que se le dio para hacer la comunicación, y aquí tenemos la plataforma. Aquí ya al momento de conectar el USB, aquí vamos a tener el dispositivo, lo conectamos y empezamos ya con la comunicación USB.